Promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. El título del mensaje de esta mañana es 10 secretos de Dios para el 2022. De la crisis a la victoria. Damos muchas gracias al Señor por permitirnos vivir los primeros años de este nuevo año y los primeros días, las primeras horas de este primer año. Es nuestro segundo sábado, sábado 8 de enero del 2022, y a pesar que nuestro santuario, nuestro templo, nuestro hermoso santuario, nuestro hermoso templo en Monrovia está cerrado esta mañana por un tal vez exceso de prudencia de nuestra parte, la junta directiva de la iglesia tomó esa decisión. Fue tal vez un poco dolorosa para los que queríamos congregarnos, pero a la misma vez confiamos que el Señor nos pide que nosotros en este tiempo seamos considerados con los más vulnerables de nuestro entorno. La gran mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de vacunarnos, la primera vacuna, la segunda vacuna, la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson & Johnson, la vacuna de refuerzo, el booster. Y aún así respetamos cuando tenemos en nuestra congregación personas que por cualquier motivo personal, de salud, de otros desafíos que solamente el Señor conoce, deciden tal vez estar en otro estatus con relación al cuidado de su salud. Pero nosotros hemos tenido desafíos y queremos pensar que así como Dios es un Dios de orden, cuando hay una junta que toma decisiones y aun cuando la votación fue muy cercana, por un lado, permanecer cerrados este fin de semana o tener el santuario abierto, se optó por la opción tal vez más prudente, pero que el Señor nos dé siempre amor, que nos mantengamos unidos, confiando en Él. Él está en control y agradecemos al Señor que nos dé estos minutos ahora a la hora del sermón de esta mañana. Al final de cuentas, el templo puede estar cerrado, pero la iglesia de Monrovia está abierta, porque la iglesia, querido hermano, querida hermana, eres tú y yo. Estamos agradecidos a Dios que a pesar de haber tenido momentos muy difíciles con la salud quebrada de nuestro hermano Felipe Hernández, la hermana Virginia sabe muy bien, hemos estado orando
por la misericordia de Dios. Ha habido momentos que hemos sentido que su gracia ha tocado su corazón, ha tocado sus pulmones, ha tocado todo su ser, su sangre ha recibido una terapia especial, pero confiamos que el Señor, así como ha sostenido a nuestro querido hermano Felipe, a nuestra hermana Lucy y otros hermanos que han estado dedicados a salud, los hermanos del hermano Osvaldo y otros más, que sabemos que el Señor está en control de esta embarcación. Y hoy queremos iniciar nuevamente, como hicimos el primer sábado, con un mensaje de exhortación, de reflexión, pero también de esperanza. Por eso hemos puesto por título realmente un pasaje de este rey de Israel, que juntamente con su padre, Asa, vamos a estudiar el capítulo número 20 de Segunda de Crónicas, todo el capítulo entero, los 37 versículos, pero vamos a obtener 10 lecciones, 10 secretos de Dios para el 2022, como muchos predicadores, muchos buscadores de mensajes de esperanza al comienzo del año han encontrado en este pasaje históricamente muchas fuentes de inspiración, muchas lecciones, muchos secretos, muchos principios para utilizarlos en una meditación, especialmente al comienzo de un nuevo año. Así que no, tal vez para muchos de ustedes sea un repaso. Creo que la gracia de Dios nos permite siempre emocionarnos porque siempre hay una lección nueva y posiblemente hoy te sientas motivado a encontrar en un texto tan conocido de la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 37, que tal vez una lección nueva, una reflexión nueva, un ángulo de reflexión que no habías visto antes. Agradecemos a Dios que juntamente con la lectura de este pasaje hemos estado preparando en el estudio reflexiones de algunos puntos que también destaca la sierva de Dios en el capítulo titulado Josafat, capítulo 15 de Profetas y Reyes, de la página 141 a 151 en la versión en español. Prophets and Kings tiene otra paginación. De ahí extrajimos algunas ideas y también algunas otras en menor grado del comentario bíblico adventista, el volumen 3, que justamente comenta sobre este hermoso capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 20 del 1 al 37. El título nuevamente es 10 secretos de Dios para el 2022, de la crisis a la victoria. En el nombre del Señor vamos a inclinar el rostro para pedir que su bendición nos acompañe en el mensaje de esta mañana. Padre Celestial, gracias porque nos has reunido, aún con nuestro santuario cerrado. La iglesia no está cerrada porque la iglesia son todos nuestros hermanos y es tu pueblo que ahora está dispuesto a escuchar muy poco la voz de un ser humano y sí nítidamente tu voz. Sensibiliza nuestros corazones y también nuestro intelecto para poder alegrarnos, refugiarnos en tu palabra, en estos 10 secretos de Dios para el 2022, de la crisis a la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos primero a la lectura de los pasajes de este capítulo 20. Dijimos que solamente de los 20 reyes del pueblo de Judá, que son las tribus del sur, las que permanecieron más fieles al Señor y fueron finalmente llevadas al cautiverio, pero no antes, ¿no? Ver con tristeza que las 10 tribus más rebeldes del norte, con su capital Samaria, las tribus de Israel, tuvieron una situación mucho más difícil. Las tribus del sur son las tribus de Judá y Benjamín, y de esas tribus por lo menos 4 reyes hicieron lo recto delante de Dios. El rey Asa, que es el padre de Josafat, el personaje central de nuestra historia de hoy, aunque el personaje central es Jehová, por supuesto. Luego Ezequías y también Josías. Solo 4 reyes hicieron completamente lo recto delante de Dios, de 20 reyes de Judá. Ahora hay otro momento donde uno puede estudiar de otros 4 reyes que hicieron un poco bien las cosas, pero al final de cuentas no terminaron por el camino adecuado delante de Dios. Esos son los reyes, el papá de Amasías, que es Joás, Amasías, Usías y Jotam. Esos 4 reyes hicieron lo recto al comienzo, pero después se desviaron. Muy bien, vamos entonces a empezar nuestra lectura de esta mañana. Estamos en Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el verso 1 al 37. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Hay un inminente ataque que se va a dar de 3 tribus
que incluso son sanguíneamente hablando, de sangre, son familiares de los judíos, de los hebreos. Son las tribus de los amonitas y moabitas, que son los descendientes de Lot, gente alta, gente numerosa, gente fuerte, y también los edomitas, que son los descendientes de Esaú. Continuamos el verso 2. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat, que venía este gran ejército. Saltamos al 3. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. 4. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso 5. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, desde la inauguración que vemos en el capítulo 6 de este mismo libro de Segunda de Crónicas, pareciera que Salomón hizo un atrio, dos atrios, y este posiblemente en el tiempo de Josafat fue renovado, por eso se llama el atrio nuevo. Dijo entonces Josafat en esta oración, que es muy similar a la oración que hizo Salomón el día de la inauguración del templo hermoso, donde descendió fuego del cielo y también la presencia, la gloria de Dios inundó el templo. Y Josafat, frente a este anuncio de que venían unos ejércitos poderosos, también buscaba que el pueblo se humillara y pidieran en oración la protección de Dios. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? 7. Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo de Israel? 8. Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. 9. Si mal viene sobre nosotros o espada o castigo o pestilencia, por eso escogimos el texto de 2 de Crónicas capítulo 20, porque habla de una realidad trágica que ocurrió hace aproximadamente 2500 años atrás. Un poquito más, 2700 años atrás. Y posiblemente ahora, al terminar el primer año de la pandemia del 2020, el segundo año de la pandemia 2021 y al inicio del tercer año de la pandemia, todavía hay incertidumbre en nuestro corazón. Y no sabemos de repente a dónde dirigirnos, y confiamos que este mensaje nos va a dar una llamada de atención a la reflexión, a la fe, a la esperanza, pero también al querer hacer la voluntad de Dios. Por eso hemos escogido este texto. ¿Por qué? Porque las mismas dificultades que sobrevivieron al pueblo de Judá, a la tribu de Benjamín, a los dos reinos del sur, frente a este ataque inminente, seguramente nos están pasando a nosotros en nuestra propia vida de experiencia como iglesia aquí en Monrovia. Y nuestro distrito en general, juntamente con lo que pasa con nuestros hermanos en Glendora y en Pasadena. Verso 9. Señor, tú has dado protección cuando llega guerras, cuando llega pestilencia, cuando llega hambre. Venimos a tu santuario a buscarte. Verso 10. Ahora pues, aquí están los hijos de Amón y los hijos de Moab y los de Seir. 11. Ahora ellos no nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. 12. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentarlos. Es una gran multitud la que nos asedia y viene contra nosotros, y nosotros no sabemos qué hacer. 13. Todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Verso 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías. Este era el director del coro. Verso 15. Y Jaasiel, lleno del Espíritu de Dios, dijo al pueblo. Josafat ya había hablado, ahora le tocaba al director del prestim, director del coro, hablarle al pueblo. Oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén. Y tú, le dirigió palabras también el rey del coro, el director del coro, al propio rey Josafat. Jehová dice, no temáis y os amedrentéis delante de esta multitud. ¿Delante de quién? De los ejércitos de los moabitas, de los amonitas y de los edomitas. Porque esta no es vuestra guerra, sino es la guerra de Dios. 16. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo. 17. No tendréis que pelear. Vosotros en esta ocasión, apostaos y quedad quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová
para adorarlo. 19. Y se levantaron los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar con gran clamor al Dios de Israel. 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitante de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso algunos que vestidos con ornamentos sagrados cantaban y alababan el nombre de Jehová. Decían: gloria a Dios. 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón y de Moab y de Seir, y se comenzaron a matar entre ellos. 23. Porque los hijos de Amón y Moab se habían levantado contra el pueblo de Dios. 24. Luego vino Judá a la torre del desierto. Miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Se habían matado entre ellos. 25. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Eran tantos que no podían recoger todo el botín. Estuvieron 3 días recogiendo todo esta gran riqueza, que era muy abundante. 26. Al 4.º día se juntaron en el valle de la bendición. Un valle que podía haber sido de la maldición, se había vuelto ahora un valle no de la muerte, sino de la vida. No de la maldición, sino de la bendición. 27. Después, todos los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había colmado de gozo, librándolo de sus enemigos. 28. Y entraron en Jerusalén, en la casa de Jehová, con salterios, arpas y trompetas. Cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el terror de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz en todas partes. 31 al 37. Ese es un resumen que vamos a tal vez, no sé si leer todos los versículos. Así reinó Josafat sobre Judá 35 años. Verso 32. Y anduvo Josafat en los caminos de Asa su padre, sin separarse del camino de Dios ni a derecha ni a izquierda, sino haciendo lo recto. 33. Pero con todo y esto, el pueblo no derribó los lugares altos, o sea, continuó un poco la idolatría. 34. Los demás hechos de Josafat, los primeros y los últimos, están escritos en las palabras de Jehú. 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. 36. Y se asoció a él para construir naves que fueran a Tarsis. Y la parte final dice: entonces Eliezer, profeta, le dijo a Josafat: por cuanto te has aliado con Ocosías, que no teme a Dios, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. 10 secretos para pasar de la crisis a la victoria. Estamos utilizando esto como un mensaje de exhortación y de esperanza al inicio del año 2022, pero que podría utilizarse también en cualquier momento que uno siente alguna dificultad y necesita de la seguridad de que Dios todavía está en control de las cosas. Vamos a regresar al verso 1 para poder mostrarles que estos 10 secretos no son inventos del pastor Sam. Estamos muy contentos que el miércoles de noche, cuando el pastor Javier nos trajo la meditación, utilizando como texto clave Salmo 37:5, nos dice: encomienda a Jehová tu camino, número 1, número 2, confía en Dios, y número 3, y Él hará. Nos mostró algunos incidentes de la vida del rey David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, y cómo él fue respetuoso de la vida del ungido de Dios, ahí en la cueva de Adulán. Nos leyó este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20, sobre Josafat. Y bueno, frente a situaciones difíciles, estos textos son predilectos de los predicadores. Otros han estado utilizando estos pasajes durante muchas oportunidades cuando quieren traer un mensaje de inicio de año. Pasadas estas cosas, dice el verso número 1. ¿Pasadas qué cosas? La historia de Josafat se resume en 4 capítulos, el capítulo 17, 18, 19 y 20 de Segunda de Crónicas. Y en el capítulo 17 vemos, y el 18, que mientras Josafat
fue un rey obediente a los mandatos de Dios. Mientras siguió lo que estaba en su palabra, él tuvo bendición, mucha bendición, mucho éxito material y también espiritual. Sin embargo, cuando él, por ejemplo, permitió que su hijo se casara con la hija de Acab para poder tener más fuerza militar y política, entonces cometió un grave error, como el que acabamos de leer también al final de su vida, donde buscando tener más oro, en vez de ir a hacer lo que Dios le había pedido, se fue a Tarsis, como le pasó a Jonás, que en vez de ir a Nínive se fue a Tarsis. Tarsis es como una metáfora de cuando tú quieres hacer tu propia voluntad y no haces la voluntad de Dios. Así que posiblemente, hermanos, en la lección para nosotros, porque la primera lección que queremos sacar, el primer secreto de Dios para el 2022 es no vivas del pasado. ¿Por qué? Porque tal vez este año que acaba de concluir es un año donde has estado haciendo alianzas peligrosas con cosas que el Señor no te ha pedido que busques protección. Has estado otra vez tratando de hacer algún tipo de pacto con un colega en el trabajo, en la universidad, que te ofrece un camino más rápido para una ganancia, que de repente no recibe la aprobación de Dios. Has estado coqueteando con la idea de si es prudente guardar pan para mayo, si la crisis continúa en el año 2022. ¿Por qué no aprovechar ahora que la gente está buscando muchos trabajadores? Esta mañana se dio el reporte del desempleo y tenemos uno de los índices más bajos de desempleo en los Estados Unidos, 3.9. Hay trabajo por todas partes, entonces uno se desespera y dice, si mañana por el Delta, por el Omicron, por cualquier variante hubiera crisis otra vez, si yo trabajo, aunque sea los viernes noche, aunque sea los sábados, a lo mejor así me aseguro mi futuro. Bueno, muchas cosas de repente no hiciste consultando al Señor en el año que pasó. Y hemos iniciado un nuevo año. Y el primer secreto que el Señor te dice en esta mañana a través de esta historia es no vivas del pasado. Porque posiblemente si vives del pasado, de un pasado donde hiciste las cosas y aparentemente te fueron bien, no diste en primer lugar a Dios, entonces vas a llenar tu corazón de orgullo. No hagas eso. Pero también si por otro lado cometiste muchos errores que te deprimen, que te angustian, no vivas del pasado. El Señor te quiere dar una nueva oportunidad. Le fue mal cuando no obedeció a Dios, cuando Josafat no obedeció a Dios y le fue mal cuando hizo esta alianza a través de su hijo casándose con la hija de Acab. Le fue mal cuando buscó más oro para construir de repente el templo, cosas buenas, pero con estrategias, metodologías malas. Y Dios destrozó los barcos que iban a Tarsis a buscar con Ocosías, que también, igual que Acab, no era un hombre temeroso de Dios, no era un rey temeroso de Dios, era un rey de Israel, no era un rey de Judá. Entonces, si en el 2021 has tenido algunas estrategias que no han recibido la bendición de Dios y tú quieres pasar la página en blanco, por favor, primer consejo de Dios para el 2022 es no vivas del pasado. Pablo alguna vez lo dijo en Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás, ¿no? Prosigo al blanco, ¿no? A ser sensible al llamamiento de Cristo Jesús para hacer la misión, para cumplir el propósito por el cual Dios me ha hecho un ser humano, un hijo de Dios. Lección número 2, la encontramos en el verso 3. En el verso 3 dice que cuando él escuchó que venían estos ejércitos de los moabitas, de los amonitas, de los edomitas, una de las primeras cosas que él hizo fue humillarse y buscar a Dios a través del ayuno y de la oración. Mateo 6:33 nos ha dicho en más de una oportunidad que son palabras de Dios. Buscad primeramente a Jesucristo mismo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Primer secreto es no viva del pasado. Segundo secreto es pon a Dios en primer lugar. ¿Quieres salir de esta crisis que posiblemente se prolongue? ¿Quieres tener elementos bíblicos, divinos? Entonces, después de olvidar lo pasado, no vivir en el pasado, es de mucha importancia poner en primer lugar a Dios. Tercer secreto, ahí en el verso 4 dice que todo el pueblo, por el liderazgo y el llamado, la invitación de Josafat, se congregaron durante esta pandemia y las personas que hacen los análisis de las estadísticas, de los trends, de las tendencias, como el grupo Barna, que está acá a unos 35 millas al noroeste de Monrovia, aquí de Los Ángeles, de Pasadena, de Glendora, ese grupo Barna, que es uno de las organizaciones que por más años ha estado evaluando las tendencias culturales, psicológicas, espirituales, religiosas de esta gran nación. Y ese grupo dice que es muy probable que el 40% de los feligreses de instituciones espirituales en los Estados Unidos, y uno podría extender eso en todo el mundo,
que asistían regularmente a los templos no lo harán más. No es un asunto solamente que por este tiempo, es posiblemente un hábito que ya lo vemos por tercer año, pasó en el 2020, 2021, ahora estamos 2022. No regresarán más. Y los líderes de iglesia, los pastores, tienen que prepararse para trabajar con una iglesia mermada casi en un 50%. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que al igual que en el sistema educativo, ¿no? En estos días estamos viendo los muchachos de Chicago que reciben la tristísima noticia que otra vez tienen que regresar a las clases virtuales. No es lo ideal. No vivimos acá en Los Ángeles el mismo frío que se vive en Chicago, pero igual la pandemia está tal vez trayendo menos hospitalizaciones, menos muerte, pero un contagio mucho más agudo. Y hay temor en las calles, y hay temor en los salones de clase, y hay debate, y hay controversia. Pero el sistema escolar tercero, el que más grande es el de Los Ángeles, segundo el de Nueva York, tercero el de Chicago, decidieron a partir de esta semana que los muchachos otra vez regresaran, no a las clases presenciales, sino a las clases virtuales. Es un desafío, ¿por qué? Porque se ha visto en la tendencia de los cursos, desde el tercer grado hasta el octavo grado especialmente, que los muchachos durante los 2 años de clases híbridas, parte presencial, parte virtual, han extrañado tanto el contacto, no solamente con sus compañeros, sino ser enseñados con la presencia de la maestra o el maestro al frente de la clase, que en muchos casos se ha descendido en las matemáticas en 8 puntos en los exámenes estandarizados y 3 puntos porcentuales en los exámenes de language arts, ¿no? Del idioma. Entonces, es un desafío incluso a nivel académico. Entonces, se ha comprobado que uno se siente mucho mejor cuando uno tiene la oportunidad, el privilegio, siempre que sea con prudencia, de poder tener la experiencia de la adoración, así como la experiencia académica, en vivo y en directo, ¿no? Estamos estudiando este hermoso sermón de Hebreos, es nuestra segunda semana. El tema de Hebreos es el que estamos estudiando esta semana, segunda, ¿no? Y Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ojalá que por la gracia de Dios podamos anunciar muy pronto que así como hemos decidido por consenso de junta tener el santuario cerrado este sábado 8 de enero, ojalá que lo podamos tener abierto ya para el próximo sábado 15 de enero. Pero eso lo vamos a anunciar tal vez esta misma noche. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, porque vemos que el Señor nos regala en este pasaje muy hermoso de 2 Crónicas 20, entonces 10 secretos. Ya hemos visto el primer secreto, no vivas del pasado. Segundo secreto, pon en primer lugar a Dios. Tercer secreto, no dejes de congregarte. Secretos que nos ayudan ¿a qué? A poder pasar de la experiencia de crisis a una posible experiencia al final del 31 de diciembre del 2022, decir, gloria a Dios, porque este pasaje al comienzo del año, cuando estaba un poco lleno de incertidumbre y ansiedad, me llevó del temor a la victoria, de la inseguridad a la confianza en el Señor. Cuarto secreto, vemos ahora que nos vamos a ir al verso 12. En el verso 12 dice Josafat, nosotros no tenemos fuerzas y nosotros no sabemos qué hacer. Cuarto secreto que el Señor nos regala para poder tener un año de victoria en el 2022. Reconocer nuestra incapacidad. Reconocer nuestra incapacidad. Nos viene a la memoria ese texto hermoso, ¿no? De Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Josafat, juntamente con toda la nación de Judá, reconocieron que no sabían a dónde dirigirse, no sabían qué hacer contra estos 3 grandes ejércitos, los edomitas, los moabitas y los amonitas, que venían a nuevamente tomar las tierras que eran de ellos, que Dios ya los había regalado, la tierra prometida, que había sido distribuida entre las tribus que vinieron después de estar 400 años de cautiverio en Egipto. Y ahora tenían una situación triste donde las tierras que eran de ellos las iban a perder nuevamente. Pero ¿qué hicieron? No solamente se quedaron ellos entonces ofuscados mirándose los unos a los otros, sino comenzaron a levantar, dice el texto ahí, levantaron los ojos al cielo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Número 1, no vivir del pasado. Número 2, primer lugar, poner a Dios. Número 3, no dejar de congregarnos. Número 4, reconocer nuestra incapacidad. Y ahora nos vamos al quinto secreto. En el verso 15 leemos que Jaasiel, el director del coro, les dice, no temáis ni os amedrentéis. Quinto secreto, echar fuera el temor. Echar fuera el temor. El verdadero amor
echa fuera el temor. La verdadera fe y la verdadera confianza a Dios, la vida de obediencia, echa fuera el temor. Recuerden ese capítulo hermoso, ¿no? de Juan 14, 27, ¿no? No solamente habla de la paz, ¿no? La paz verdadera que viene de Jesús, que es diferente a la paz del mundo, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si en esta mañana tienes un corazón turbado, tienes un corazón lleno de miedo, hermana Virginia, no sé exactamente qué es lo que Dios tenga para la vida de hermano Felipe. El Señor te dice, no vivas del pasado, hermano. Pon en primer lugar a Dios como lo estás haciendo. No deje de congregarte cuando haya la oportunidad de estar nuevamente con el santuario abierto. Reconoce tu incapacidad. Yo sé que lo haces. Has orado con el pastor Sam, has orado con la hermana Susana, con muchos, con el pastor Negrete, el pastor Sotobay. Has orado con muchas personas que te aman e interceden por ti. Pero echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el Señor está a tu lado. ¿Pero solamente voy a orar o tengo que hacer algo de mi parte? Ahora vamos al verso 20, la primera parte. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. O sea, no era solamente confiar en que había una promesa que el director del coro ha dicho, que esta guerra no la van a ustedes pelear. Esta guerra la va a pelear Dios. Y no tendrán que ustedes hacer más cosas que simplemente estarse quietos, confiar y ver que la salvación viene del Señor. ¿Y eso quiere decir que este ejército se va a quedar cruzado de brazos? No, va a confiar en que la palabra de Dios, esta promesa de Dios se va a cumplir. Pero dice acá el texto que se levantaron de mañana, salieron al desierto y mientras ellos salían, ese de mientras ellos salían, ¿no? Me gusta pensar que esto se parece un poquito a la historia de los leprosos, ¿no? De Lucas, el capítulo 17. Jesús los mandó cuando ellos pidieron misericordia. Antes de pedir sanidad, pidieron misericordia. Ten misericordia, hijo de David. Y entonces luego el Señor les dijo que a los leprosos vayan a presentarse al sacerdote. Él confiaba que si ellos obedecían, ellos iban a tener iba a cristalizarse, materializarse el pedido de su corazón. Y el texto de Lucas, ahí a partir del verso 11, 12, 13 y 14, dice, mientras ellos iban al templo, fueron limpiados. Mientras obedeces, querido hermano, entonces el milagro y la promesa de Dios se va a dar en tu vida. Acá dice que Josafat ya había escuchado que la guerra era de Dios, no era de ellos, pero igual tenían que hacer su parte, porque igual ellos estaban encargados, cada uno de su rol. Él era el rey, el líder que salía adelante. Y luego estaba el ejército, y luego estaba el coro. Y es muy hermoso este cuadro. Al igual que en el cruce del Jordán antes de conquistar Jericó, el ejército normalmente iba adelante y el arca detrás, pero esa vez Dios pidió a Josué que colocara el arca delante y el ejército detrás. Y acá, en este caso, el coro va adelante. El coro va agradeciendo a Dios antes que la victoria se dé. ¿Quieres tener un espíritu de fe donde confías en el Señor en el 2022? Esfuérzate por tener un corazón de gratitud, incluso antes de que tú veas que el milagro se va a producir en la vida financiera de tu hogar, en la vida académica con tus hijos, en la vida de relaciones con tu esposa, con tus miembros de la familia que aún no han aceptado a Jesús, con alguna situación especial que te ha pasado con algún hermano de la iglesia. Confía en que tú puedes tener un corazón de gratitud y eso es una hermosa manera para prepararte para el día de la victoria. Entonces, haz tu parte, es el secreto número 5, ¿no? El número 1 era no vivas del pasado. Primer secreto de Dios para el 2022, para salir de la crisis a la victoria. Segundo lugar, pon a Dios en primer lugar. Tercer secreto, no dejes de congregarte. Cuarto secreto, reconoce tu incapacidad. Quinto secreto, echa fuera el temor. Sexto secreto, haz tu parte. Como se ve acá, que ellos se levantaron de mañana y salieron. Y mientras ellos obedecían, ¿no?, a salir, a hacerse su parte, entonces Josafat se puso de pie y ahí el texto tal vez principal y la lección, el secreto principal del mensaje de esta mañana. Josafat, puesto de pie, dijo, oídme Judá y habitante de Jerusalén, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en vuestros profetas y seréis prosperados. En la mentalidad hebrea, la prosperidad material venía siempre como resultado en primer lugar de la prosperidad espiritual. La prosperidad material venía siempre como resultado en primer lugar de la prosperidad material. Qué hermoso que uno podría decir, pero entonces yo ¿por qué tengo que confiar en este Jehová que me dice que esté quieto, que medite que la salvación viene? ¿Y por qué yo tengo que confiar? ¿Por qué tengo que... El texto de ahí de creer en hebreo es hamidú.
Y Hamidú viene de la palabra hebrea amán, hamidut, amán. Y de ahí viene la palabra castiza hispana, amén. Cada vez que uno escucha una porción de la predicación y uno dice amén, lo que está diciendo es, yo creo lo que Dios dice, yo creo lo que Dios promete. Y uno podría decir, ¿y por qué yo tendría que creer? Frente a esta crisis que el pastor nos está diciendo, que en el 2022 Dios nos permite con esta historia, que tiene lecciones para nosotros, 10 lecciones, 10 secretos. ¿Por qué yo tendría que creerle a Dios? Si las cosas no me fueron tan bien en el 2020 y continuaron con muchas dificultades en el 2021, ¿por qué yo le tendría que creer a Dios en el 2022? Bueno, Isaías, el capítulo 43, que es uno de los pasajes favoritos de un servidor y seguramente de muchos de ustedes. El verso 2 dice, ¿no? Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Bueno, ese mismo capítulo del 43, en el 15 dice que Jehová no solamente es tu creador, es tu redentor y es tu rey. Y él puede hacer una promesa hermosa. ¿Por qué tienes que creerle a él? ¿Por qué tienes que confiar en él? ¿Sabes por qué? Porque él puede hacer, según Isaías 43, 15, vereda en el desierto, vereda en el mar. Y lo más hermoso, él está dispuesto, el 43, 19, a darte un corazón nuevo. Dice él, en el 2022, estoy parafraseando, yo te ofrezco de todas las cosas maravillosas, así como permití que el pueblo de Israel cruzara por el Mar Rojo, como si fuera una vereda aquí de cualquiera de las calles hermosas y seguras del downtown Monrovia. Yo hago vereda en el mar, hago vereda en el desierto. Y lo más importante, puedo hacer una vereda nueva en tu corazón, donde tú tengas una experiencia distinta, de mayor confianza y fe en mí. Si no la tienes, yo te la puedo dar. Primer secreto, para poder vivir no una experiencia de crisis, sino de victoria en el 2022, es no vivir del pasado. Segundo secreto, poner a Dios en primer lugar. Tercer secreto, no dejar de congregarnos. Cuarto secreto, reconocer nuestra incapacidad. Quinto secreto, echar fuera el temor. Sexto secreto, hacer nuestra parte. Séptimo secreto, confiar en Dios. Confía en Dios y estaremos seguros. Más seguros que en el 2020 y 2021. Confía en los profetas y también hallaremos prosperidad. No solamente material, sino también espiritual. Octavo secreto. No nos olvidemos de agradecer a Dios. ¿Dónde encontramos esto en el pasaje que hemos leído? En el 27 dice, después que ellos vieron que el Señor les dio una victoria, los amonitas y los moabitas, que eran básicamente los descendientes de Lot, la gente alta y gente grande, se pusieron, porque hubo una emboscada que Dios permitió, atacar a los edomitas, los descendientes de Saúl, y se comenzaron a matar entre ellos, primero los amonitas y moabitas contra los edomitas, pero después entre ellos mismos, entre amonitas y moabitas, se terminaron de matar, y no quedó absolutamente ni una persona viva del ejército que venía a amenazar a los de Judá y a los de Benjamín, y más bien, durante 3 días, ellos estuvieron recogiendo el botín de tanto despojo que había quedado. Regresaron cantando himnos, cantaron antes de la guerra y cantaron después de la guerra. Un corazón gozoso es un corazón agradecido. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, 16, 17, 18, que es todo el resumen del pensamiento de Pablo. Dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Orad sin cesar y estar agradecidos a Dios en todo. La gratitud y el gozo van acompañados. Noveno secreto para pasar de la experiencia de crisis a una experiencia de victoria en el 2022. Por encima de todo, siempre al final, busca la paz. ¿Dónde encuentro esa reflexión? En el verso 30 dice, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Paz en el hogar, paz en la iglesia de Monrovia, paz en el ministerio que estás dirigiendo, paz en tu vecindario, paz con tus hijos, paz con tu esposa, paz con tu nuera, paz con tu yerno, con tu suegro, con tus patrones, con tus compañeros de trabajo, con tu pastor, con tus miembros de junta de iglesia, con quien tienes diferencias. Paz, paz, paz. Décimo y último secreto. No ignores el consejo divino. Tristemente, vemos acá que al igual que en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, donde tal vez por tratar de buscar algún tipo de
seguir la corriente acá, que quería que entre los de Israel al norte y los de Judá al sur hubiera más fortaleza militar y política, permitieron que sus hijos se unieran en alianza. Y así como en el verso, en el capítulo 17 tenemos ese desafío de Segunda de Crónicas, de Josafat, el hijo de Dios que había traído tanta bendición por esta debilidad de hacer alianzas, cálculos humanos, ¿no? Si por este caso el Señor me falla, pues ya tengo alianza con Acab. Lo mismo hizo aquí al final de su vida con Ocosías. Dice que Eliezer, un profeta que solamente aparece en este versículo final del capítulo 20, Segunda de Crónicas. Eliezer, profeta, le dijo a Josafat: te asociaste con alguien que no es temeroso de Dios para buscar oro, tal vez para llevar oro al templo, para construir cosas buenas. Pero por cuanto te has aliado con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. 10º secreto: no ignores el consejo divino. ¿Cuál es el consejo divino? No os juntéis en yugo desigual. ¿Podrán estar juntos dos que no estuvieran de acuerdo? ¿Podrá unirse la oscuridad con la luz? 10 secretos repasando. Primer secreto, secreto de Dios para el 2022. Poder tener una experiencia de victoria en este nuevo año. No vivas del pasado, querido hermano. Segundo secreto, pon a Dios en primer lugar. Tercer secreto, no dejes de congregarte. Cuarto secreto, reconoce tu incapacidad. Quinto secreto, echa fuera el temor. Sexto secreto, haz tu parte. Séptimo secreto, confía en Dios. Octavo secreto, no te olvides de agradecer. Noveno secreto, siempre busca la paz. Y 10º y último secreto, no ignores el consejo divino. ¿Cuántos en el nombre del Señor le gustaría repasar? Queda grabado esta reflexión. Y al propio ritmo que tú tengas, y que tú puedas pensar, pero pastor, qué triste que parece que los 9 secretos terminaban bien y finalmente usted tuvo que incluir, pero esa es la palabra de Dios. Así termina la historia de Josafat, que al final de cuentas tuvo una oportunidad de arrepentirse porque está considerado, según el capítulo 15 del Espíritu de Profecía, como un rey que hizo la voluntad de Dios, a pesar de, como dice Proverbios, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Y podría ser un texto entonces nuevo para inicio del año 2023, el próximo enero, de aquí a 12 meses. ¿Qué seguridad tenemos que aunque tengamos desafíos en nuestra vida espiritual? Isaías 1:18 dice: venid luego, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué teníamos que confiar en Dios? Dijimos que en el texto principal del estudio de esta semana, de los 10 secretos. Confía en Dios es el que yo considero el más importante. Confía en Dios, cree en Dios. Believe in God, and you will prosper. You will find assurance, security. Believe in God. Y believe firmly in His prophets. Believe firmly in God. Believe firmly in His prophets. Ese es el mensaje central de este texto. Pero si por algún motivo, durante los momentos de crisis, falló tu fe, falló tu confianza, falló tu obediencia, entonces, ¿sabes qué? Isaías, el capítulo 43, el verso 15 al 19, te da una reflexión adicional al final de este asunto que te dice: cuidado, que es importante empezar como Josafat, bien, pero también es importante terminar bien. Él no terminó muy bien, el Señor lo perdonó, porque seguramente él buscó otra vez, ya no enfrentando a las crisis de ejércitos que venían a tribular su nación, sino su propio corazón, que a veces él hacía alianzas peligrosas, cálculos humanos, tenía un plan B, cuando con el Señor no debe haber ningún plan A, B ni C, solamente uno solo. O sea, a plan A es confiar en Dios y confiar en Dios y confiar en Dios. No que si por si acaso algo falla, tengo otra alternativa. Y él se alió con Acab una vez y Dios lo disciplinó. Se alió con Ocosías casi al final de su vida y Dios también lo disciplinó. Y si alguna cosa no estuviste haciendo bien, solamente tú conoces, querido hermano, querida hermana, querido amigo, qué cosas en el medio de la crisis no has estado haciendo bien y has estado no escuchando con sinceridad, con nobleza, con sensibilidad el consejo divino de la palabra de Dios. El Señor, ¿sabes qué te dice? Yo soy Jehová, que hago camino en el mar. Yo soy Jehová, que hago camino en el desierto. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso? No solamente eso. Yo soy Jehová, que te doy en el 2022, este nuevo año, podría ser el 23 lo mismo. Si tuviste muchas dificultades y muchos aciertos también,
te puedo dar la oportunidad de un nuevo corazón. ¿Te gustaría decirle al Señor, Señor, en medio de estos 2 años de crisis, es cierto, el texto bíblico de esta historia maravillosa me da muchas oportunidades de ver que hay cosas que se pueden hacer bien, y perdóname, Señor. Ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a estudiar más tu palabra. Ayúdame a tener una experiencia de oración más genuina. Ayúdame a compartir más con otros, cumplir la misión, estar involucrado en cosas que despierten mi vida espiritual, de una somnolencia que solamente el enemigo sabe que así me va a tener prisionero, de la angustia, de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. Pero gracias, Señor, porque cada enero tú me puedes dar la oportunidad que yo vuelva al texto, que ni siquiera era de la historia, sino que el pastor Sam lo añadió como para decirme, yo creo en el Jehová que hace camino en el mar, que hace sendero en el desierto. Y lo más importante es que me ofrece la oportunidad de una cosa nueva, en un nuevo año, un nuevo corazón. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad en este segundo año del 2022 de poder encontrar en esta tal vez muy conocida historia de Josafat secretos, enseñanzas, para poder vivir no solamente en una continua zozobra con lo que nos da esta crisis de la pandemia y otros desafíos que podemos tener en nuestra vida académica, económica, de relaciones espiritual, sino una plataforma sólida para poder visualizar ya diciembre del 2022 como la finalización de un año de victoria en Cristo Jesús. Gracias por esta hermosa promesa de una cosa nueva que nos puedes dar, porque tú haces camino en el desierto, porque tú haces camino en el mar, un nuevo corazón. Te agradecemos, Señor, por esa oportunidad. Y las personas que han estado delicadas de salud en esta semana, especialmente en nuestra congregación, que nos llevó a clausurar las actividades de nuestro templo, te agradecemos porque nuestro templo estará cerrado, pero nuestra iglesia está abierta, porque nuestra iglesia son todos nuestros hermanos de Monrovia y todas las personas que creen en ti y que saben que solamente hay seguridad cuando hay una confianza depositada en tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor lo bendiga. Feliz año. Feliz sábado. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa